Ok, mis hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Hoy vamos a tener la clase para este domingo que se titula Justicia y Obediencia. Hermoso título, Justicia y Obediencia. Eso lo vamos a estar leyendo en Deuteronomio 5, 10, Deuteronomio 5 del 1 al 3. Vamos a comenzar del 1b, lo que significa que no vamos a comenzar en el 1 inmediatamente, sino en la segunda parte del 1. Se llama 1b. Y luego el 10, 12 y 13. Y por último, 27, del 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en nuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlo por obra. Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres. Hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estábamos aquí hoy vivos. Pasamos al capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová? ¿Qué pide de ti Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirva a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Capítulo 27, el 1 en adelante. Moisés y los ancianos de Israel dijeron al pueblo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. El día que pases el Jordán para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes, las revocarás con cal, y escribirá en ella todas las palabras de esta ley, en cuanto haya pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando, pues, haya pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy, en el monte Ebal, las revocarás con cal, y edificará allí un altar a Jehová tu Dios, un altar de piedras, no las labrarás con instrumento de hierro. De piedras enteras edificará el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él un holocausto a Jehová tu Dios. Sacrificará ofrenda de paz. Comerá allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Después Moisés, junto con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel y dijo: guarda silencio y escucha, Israel. Hoy has pasado a ser el pueblo de Jehová tu Dios. Oirá pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirá sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. Mis hermanos, el Señor nos está mandando a guardar sus estatutos. Dice en este libro de Deuteronomio, y el vocabulario más importante que podemos aquí destacar es la ley o ley mosaica, que era la ley que Dios le había dado a Moisés para que el pueblo siguiera. Entonces, esta ley, Moisés escribe los 5 primeros libros de la Biblia, que es la Torá o el Pentateuco, como lo conocemos. Dentro de esos 5 libros, Deuteronomio es el último de los 5 libros. Y aquí es que Dios está hablando y recordándole al pueblo sus mandamientos, su ley, lo que ya Él le había dicho al pueblo de antemano.
y Dios está acordándole el pacto que Dios ha hecho. Un pacto, una alianza. Aquí se refiere a la intención de Dios para que el ser humano tenga una vida en comunión con Él. Ese es un pacto que Dios hace con el pueblo. Para que nosotros podamos tener una vida en comunión con Dios, Él hace pacto con nosotros y nosotros tenemos que cumplir nuestra parte, porque Dios siempre cumple. El Señor es fiel, siempre cumple, porque su intención es que nosotros estemos bien, prosperados, dice ahí. Entonces, como esta lección se llama justicia y obediencia, vamos a ver que la justicia es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. La justicia le da a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Sin embargo, la justicia de Dios trasciende desde otro punto, el de la misericordia y de la compasión. Porque nosotros muchas veces le pedimos a Dios justicia, pero cuando estamos pidiendo justicia muchas veces no sabemos qué es lo que pedimos. Porque a veces la justicia de Dios, si el Señor tomara la justicia como dice que debe ser la justicia, que es darle a cada quien lo que le corresponde o pertenece, entonces nosotros no deberíamos muchas veces pedir justicia, sino misericordia. Pero gracias al Señor que la justicia de Dios trasciende todo eso. Y es una justicia que va acompañada de la misericordia y de la compasión. Porque ¿qué justicia podemos pedir nosotros si nosotros le fallamos a Dios y le fallamos a nuestro semejante? ¿Cómo le podemos decir al Señor a justicia? Porque muchas veces si el Señor hace justicia, nosotros también nos vamos. Pero la misericordia de Dios que viene acompañada de la justicia, porque Dios es justo, pero también es misericordioso. Y muchas veces no nos da lo que nos corresponde. Porque si nos diera lo que nos correspondiera, nosotros no estuviéramos contándolo. Sino que su misericordia nos cubre. Su compasión nos cubre, nos defiende, nos guarda por su misericordia. Es por eso que nosotros muchas veces debemos de, cuando estamos pidiendo justicia, pensar primero qué es lo que pedimos. Igual que cuando señalamos, ¿qué es lo que estamos señalando? Si cuando viene a ver nosotros también fallamos o estamos en la misma. Pero nos encanta muchas veces juzgar, nos encanta señalar, nos encanta pedir justicia para el otro. Mira, Señor, lo que está haciendo. Siempre vamos a recordar que la justicia de Dios va acompañada de la misericordia y de la compasión. Y por eso estamos aquí, porque Dios ha hecho pacto y ha sido fiel. Hizo un pacto con el pueblo de Israel y este pacto era para que el pueblo de Israel no se aparte de Dios, buscara al Señor y que pasaran de generación en generación y no se apartaran, no se le olvidara lo que Dios había hecho, le enseñaran a sus hijos a los demás y ese pacto se mantenga para que Dios siga teniendo misericordia por la humanidad. Entonces Dios le dice, escucha Israel. Siempre le está Dios diciendo a Israel, escucha Israel, mira lo que el Señor te dice. Y no solo se lo decía una vez, se lo repetía. En todos los libros de la Biblia el Señor está diciendo lo mismo, de diferentes maneras, diferentes palabras, con diferentes profetas. Nos está diciendo, si se llevan de mí, si me obedecen, si están atentos a mi ley, si guardan mi camino, todo esto el Señor siempre nos lo está diciendo. Escucha Israel, un recordatorio del pacto. Desde que hizo el pacto allá con Abraham, escucha Israel, te estoy recordando. Y nosotros los seres humanos hay que estar recordándonos las cosas porque se nos pueden olvidar. Usted ve que uno viene a la iglesia siempre porque tenemos que estar escudriñando la palabra, leyendo la palabra y recordando los mandamientos de Dios, recordando lo que Dios quiere porque se puede olvidar. Porque el humano es fácil de guiarse y de dejarse llevar por la corriente del mundo. Pero si nos mantenemos pegados al pacto, pegados a lo que Dios dice, pegados y escuchando al Señor siempre, porque la fe viene por el oír, siempre estamos escuchando al Señor, entonces vamos a tener ese recordatorio. El Señor nos está recordando todos los días, nos está recordando de una o de otra manera que mantengan ese pacto. ¿Y qué exige Dios de su pueblo? ¿Qué es lo que Dios le exige a su pueblo? ¿Qué es lo que Dios le pide? ¿Qué Dios te pide a ti? ¿Qué Dios me pide a mí?
Tenemos que hacernos esa pregunta todos los días. ¿Qué Dios me pide? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando ustedes crucen el Jordán, después que estén del otro lado, ustedes van a levantar un monumento, van a coger piedras grandes y van a levantar un monumento. ¿Cuál era la intención de Dios con este monumento? Que todo el que mirara este monumento recuerde el pacto de Dios. Era un recordatorio ese monumento. Y escriben esas piedras grandes. Dios le dijo, claramente escribe los mandatos, las cosas que Dios quería. Escríbela ahí en la piedra y levanta ese monumento cuando cruce el Jordán. Porque de ahí hacia atrás quedaba toda una historia de un pueblo que había pasado mucho sufrimiento en ese desierto. Un pueblo que pasa un desierto. Cuando nosotros pasamos un desierto, cuando nosotros pasamos una prueba grande, que ya estamos del otro lado, Dios no quiere que nos olvidemos y que ya nosotros podamos empezar a disfrutar y que ya nos olvidemos de Dios. Dios quiere que estemos siempre recordando de dónde nos sacó, cómo salimos de ese desierto, qué fue lo que Dios hizo para que nosotros pudiéramos estar ahora del otro lado. Y de ese otro lado es darle gracias, adorarlo, bendecirlo, darle a otro. Este monumento era para tener ese recordatorio de Dios y de los mandamientos de Dios, que el pueblo de Israel tenga eso pendiente. Que los más jóvenes no olviden el pacto, que de generación en generación dejemos ese legado. Hoy el Señor le dice a la iglesia de discípulos de Cristo, los que son más viejitos, enséñenle a los más jóvenes, para que la iglesia se mantenga de generación en generación, haciendo lo bueno, lo correcto. Todo lo que nos ha dado resultado a nosotros hasta aquí, vamos a seguirlo implementando con los más jóvenes y a seguir dejando que esos ministerios sigan creciendo con ese camino que ya el Señor nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la iglesia perdure por los siglos. Dios quiere que la iglesia esté salvando gente siempre, que gente esté viniendo a la iglesia, que la iglesia se mantenga. Porque si la iglesia se mantiene, la palabra de Dios va a seguir fluyendo, que es la intención del Señor, que el ser humano cada día se acerque más a Él. El monumento sirve como una herramienta pedagógica para todas las naciones y generaciones. Este monumento era una herramienta pedagógica para que todos los padres le enseñaran a sus hijos qué era lo que Dios había hecho y qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios quiere, qué exige Dios de nosotros, qué espera Dios de nosotros a través de ese monumento. Nosotros hoy tenemos un monumento, cada uno tiene un monumento que se llama testimonio. Usted tiene un testimonio que usted le puede enseñar a sus hijos, a su amigo, a su compañero, a su vecino, a sus familiares, enseñarle ese testimonio que Dios le ha permitido a usted tener de cómo Dios nos ha traído hasta aquí, cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios ha estado con nosotros, cómo pasamos el desierto. A veces no teníamos agua, a veces no teníamos comida, a veces estábamos secos, muchas veces el enemigo detrás queriendo matarnos y el mar rojo delante, como quien dice entre la espada y la pared, y cómo Dios nos ha librado. Entonces ese monumento que usted tiene de ese testimonio, manténgalo firme, fresco, con letra bien clara, que no se olvide, para que le enseñe a las otras generaciones. Y los más jóvenes no olviden el pacto que Dios hace con nosotros. Ese pacto está en la cruz. Hoy día nosotros lo tenemos más fresco que los israelitas, porque aquel pacto era lo que Dios le había dicho a Moisés. Pero ahora el Señor nos muestra a ti y a mí el pacto que hizo Jesucristo en la cruz para perdonar nuestros pecados, que no lo merecíamos, porque estamos hablando de justicia. No merecíamos nada de esto. Sin embargo, por su misericordia y su compasión, Él miró a la humanidad, tuvo piedad de la humanidad, de nosotros, y nos llamó. Y Jesucristo murió, hizo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto está vigente de generación en generación. Llevémoslos a las nuevas generaciones, llevémoslos hasta donde nosotros vayamos y seamos gente que van poniendo a Dios en alto. Honremos a Dios con nuestra vida. Que nadie nos mire y pueda decir, mira, y que cristiano o cristiana. No, honremos al Señor porque Él nos ha honrado a nosotros a través de todo lo que ha hecho por nosotros y especialmente entregándonos su Hijo.
Entonces Dios le da instrucciones también litúrgicas de cómo iban a hacer cada cosa. Dios le dice, miren, ustedes lo van a hacer así, en tal monte, en tal cosa, como lo quiero. Dios le explicó todo. Siempre Dios nos dice a nosotros cómo Él quiere que hagamos las cosas. A través de la Biblia, a través del conocimiento que tenemos con Él, Él nos dice cómo quiere que nosotros hagamos las cosas. Y nosotros, como sus hijos, solamente tenemos que obedecer. Justicia y obediencia es la clase. La obediencia es lo más importante, señores. Miren, cuando nosotros obedecemos a Dios, le estamos diciendo que no importa cómo Él quiso que se hagan las cosas, la vamos a hacer como Él diga. Cuando estamos obedeciendo a Dios, no estamos buscándole ni cuestionando a Dios, diciéndole, pero Señor debió hacer esto así, pero Dios no pudo haber hecho tal cosa, pero ¿cómo es que Dios quiere que se haga esto? No, el que obedece simplemente obedece y punto. No está cuestionando a Dios. El pueblo de Israel muchas veces cuestionó a Dios porque pensaban que ellos eran muy inteligentes. Y es verdad que eran inteligentes. El pueblo de Israel ha sido uno de los pueblos más inteligentes del mundo. Y lo podemos ver eso en todos los premios que se han ganado en el mundo entero, de todos los inventos y todas las cosas que han hecho. Ha sido uno de los pueblos con más premio Nobel y de todo el mundo entero. Entonces, ellos cuestionaban muchas veces a Dios porque querían que las cosas se hagan y entendían que se debían hacer como ellos creían. Pero a Dios no se cuestiona. Las cosas que Dios hace están bien hechas y punto. Dios le da instrucciones a ellos de la liturgia, cómo iban a hacer todo. Y Él simplemente guiarse de lo que Dios quería. Entonces, la forma como Dios quiere que se hagan las cosas, debemos de tomarla en cuenta y hacerla como Él quiere para nosotros poder ser obedientes. Le dijo Dios, el monumento conmemorativo deberá hacerse en el monte Ebal. Dios le dijo, ahí en el monte Ebal lo van a hacer. ¿Y cuál es el monte Ebal? El monte Ebal quedaba en Siquén. Siquén, ubicado en Palestina. Todos ustedes ya han visto la noticia, saben dónde está Palestina. Y que hoy día eso es Cisjordania, que no pertenece realmente al pueblo de Israel, sino a los palestinos. Hemos visto las dificultades que ha tenido el pueblo de Israel en los últimos años porque ha sido una lucha para ellos hasta tener ese pedacito de tierra, porque todas las naciones del mundo se han interesado y han querido sacarlo a ellos de su tierra y no permitirle estar ahí. Y gracias al Señor que después de la Segunda Guerra Mundial, en el 1948, pudieron entonces tener su tierra y declarar el pueblo de Israel como un estado. Hoy ellos quieren declarar también a Jerusalén como la capital de Israel, cosa que no se le ha permitido, que muchos gobiernos se han opuesto, porque las Naciones Unidas y la ONU y todo eso quieren poner a Jerusalén como una ciudad internacional que es de todo el mundo, la capital del mundo entero. Pero todos nosotros sabemos que Jerusalén pertenece a Israel. Bíblicamente, por historia, pertenece a Israel. Aunque todos los pleitos y los conflictos y las cosas se han dado en el Medio Oriente, ha sido por eso, por la ciudad santa. ¿Qué exige Dios de nosotros? Dios exige obediencia y justicia. Dios quiere que seamos justos con el prójimo, que seamos justos con nosotros mismos, que entendamos también muchas veces por qué Dios hace las cosas, que entendamos que Dios es omnipresente, omnipotente, que Él tiene el control de todo y que nosotros entendamos que Dios solo quiere que nosotros obedezcamos y que seamos justos. Dios exige fidelidad y adoración, que le seamos fiel y que lo adoremos. ¿Cuándo nosotros le somos fiel a Dios? Porque a veces pensamos, yo le soy fiel a Dios. ¿Cuándo le somos fiel a Dios? Cuando cumplimos todos sus mandamientos, sus estatutos. Dios quiere tener un remanente, un grupo que es de Dios. Aquí en la tierra, el mundo todo ligado, pero hay un grupo de Dios que Dios puede contar contigo, puede contar conmigo y ver que tú le respondes, que yo le respondo. Nosotros tenemos que hacer la diferencia en esta tierra. Nosotros tenemos que tratar de caminar y marchar de acuerdo a la palabra de Dios siempre. No importa que todo el mundo esté haciendo lo contrario, ¿verdad, Junior?
No importa que todo el mundo lo haga, como dicen a veces nuestros hijos cuando lo corregimos, pero todo el mundo lo hace. No importa, nosotros somos la diferencia. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, lo que Dios manda. El mundo hace lo contrario de lo que Dios manda. Nosotros tenemos que seguir las reglas de Dios, aunque sean contrarias al mundo. Y eso es fidelidad. Eso es mantenerse fiel a Dios. Aunque el mundo vaya todo por un camino, nosotros ir por el camino que Dios mandó, contrario al mundo, estamos siéndole fiel a Dios. Negarnos a nosotros mismos, negarnos a los deseos de la carne, negarnos a lo que quiere nuestro cuerpo, negarnos a lo que queremos para servir al Señor, eso es ser fiel a Dios. Eso es serle fiel. Y Dios honra a los que los honran. Si usted honra a Dios, no espere cosa menos de ahí. Miren lo que le pasó a Daniel, que lo entraron en un foso, en un pozo, en un calabozo, en un lugar, en una cueva llena de leones. Y ahí Dios se glorificó porque él fue fiel a Dios, él honró a Dios. Dios lo honró a Daniel y le cerró la boca a los leones. Y cuando vino el rey por la mañana, Daniel, ¿y qué ha pasado? ¿Te ha librado tu Dios? Sí, él mandó a su ángel y le cerró la boca a todos estos leones. Eso hace Dios con nosotros. Cuando te están injuriando, cuando te están diciendo cosas y haciendo cosas y gente se pone en contra de nosotros que se dejan usar, Dios le cierra la boca. Dios envía ángeles pan y le cierra la boca a los leones. Y no, ¿para qué? Para protegernos, porque si nosotros lo honramos, Él nos honra. Si nosotros le somos fiel, Él como quiera sigue siendo fiel a nosotros, aunque nosotros no seamos fieles, Él es fiel, pero si nosotros le somos fiel, aún la bendición será mayor. Por eso Él le dice al pueblo de Israel, para que prosperen, guarden esos mandamientos para que prosperen. Porque si el pueblo de Israel no lo guarda y el pueblo de Israel, el Señor lo extermina y acaba con todo ello y se acabó esa historia y hasta ahí llegó, ¿va a dejar Dios de ser Dios? Dios es Dios como quiera. Quiera tú o no quiera, lo obedezca o no lo obedezca, haga lo bueno o no lo haga, Dios sigue siendo Dios, sigue siendo fiel, sigue siendo justo, sigue siendo amoroso, compasivo, bondadoso. Lo que tenemos que ponernos en la sintonía de Dios somos nosotros, entrar en esa sintonía. Dios exige de nosotros fidelidad y adoración. ¿Y qué es adoración sino otra cosa? Que nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estemos haciendo lo correcto. Eso es adoración. Estoy adorando a Dios cuando me quedo callado, mientras el otro está discutiendo conmigo o me están diciendo cosas, me quedo callado, estoy adorando a Dios. Dice Jesús enmudeció y no dijo nada. Ay, tú no eres de que el Hijo de Dios. Pero mira, defiéndete. Y he callado. Nosotros, el Señor quiere que le adoremos con todo lo que hacemos, con el estilo de vida que llevamos, que lo adoremos en todo eso, en el día a día. Entonces todo esto nos lleva a nosotros a la obediencia. Si nosotros somos fieles a Dios, si lo adoramos con todo lo que hacemos, entonces somos obedientes. Somos hijos obedientes. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Todo padre espera que sus hijos sean obedientes. Muchas veces los padres, usted le dice, ¿qué espera de eso? No, yo no espero que saque 100 en toda la nota, ni que sea el mejor. Yo nomás quiero que me obedezca, que se lleve de mí cuando yo le hablo. Eso es lo que quieren los papás. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No es que seamos el mejor, la estrella del mundo. Es que le obedezcamos en todo su precepto, en todo su mandamiento. Dios quiere que lo honremos con nuestra vida. La forma de hablar, con la forma de mirar aún, con la forma de sonreírnos, con la forma de vestir, con la forma de nosotros tratar a los demás, con la forma inclusive hasta de comer, porque dice que los glotones no van para el cielo. Entonces, con todo lo que hacemos en el día a día, Dios quiere que lo honremos, que sigamos todos sus caminos. No podemos decir, no, porque yo me congrego ya, ¿para qué tengo que hacer la otra cosa? No, Dios quiere que hagamos todos. Todas las cosas que Él mandó, nosotros debemos de tratar de hacerlas. Que los amemos. Tenemos que demostrarle al Señor que lo amamos. No solamente decirle, te amo, Señor, y que con nuestros actos estemos demostrando lo contrario. Es que todo tiene que ir en una sintonía, lo que hacemos con lo que decimos. Pero Dios quiere que le demostremos que lo amamos. Que se cumplan todos sus mandamientos y sus leyes. Dios quiere compromiso.
Nosotros debemos comprometernos con el Señor. Comprometernos a buscarlo, a amarlo, a decirle a otro, a llevar una vida agradable al Señor. Para eso Dios permite que ellos hagan un monumento, y ese monumento iba a ser un monumento conmemorativo, recordar siempre lo que Dios ha hecho. Que no sea solamente cuando estemos frente al monumento, ay, verdaderamente, ahora me acuerdo que el Señor me sacó del desierto, que me libró de aquel pueblo que me tenía esclavo y me ha traído hasta aquí. Que no sea solamente cuando miremos ese monumento, que sea siempre. Y para nosotros hoy día el monumento también puede ser la palabra de Dios, la Biblia. Cada vez que usted la lee, usted se acuerda de lo bonito que Dios ha sido con usted. Cada vez que usted lee la Biblia, usted se acuerda de las cosas que Dios está haciendo aún con nuestra vida. Entonces los israelitas, cuando iban por ese lugar, en Siquén, miraban ese monumento que hicieron, leían los preceptos y mandamientos de Dios, y entonces tenían esa comunión con el Señor. Cuando iban, y el Señor quería que eso se permaneciera de generación en generación. Hoy nosotros debemos de permanecer de generación en generación, el leer la palabra, el buscar al Señor en todos nuestros caminos, en todo lo que hacemos. Dios quiere eso de nosotros. Vamos a entregarle cada día más al Señor y lo que Dios exige de nosotros, darlo. Obediencia y justicia. Justicia y obediencia. Dios quiere obediencia cada día más de parte nuestra y que seamos justos, haciendo lo correcto delante de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, gracias por esta hermosa mañana, gracias por esta clase que nos ha dado, este tema, Señor, que sé que va a durar un tiempo, Dios mío, porque estamos comenzando una nueva temporada del leccionario. Te pedimos, Señor, que nos ayude a mantenernos siendo justos y obedientes a ti, Señor. Que en nuestra frente y en nuestra vida esté esa palabra, obediencia. Que nos mantengamos firmes, Señor, haciendo lo correcto, fieles a ti en todo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nunca nos has dejado ni nos dejará. Gracias porque tú tienes el control de nuestra vida y porque tú honras a los que te honran, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está esta iglesia, todo en tus manos. Bendice cada uno, Señor, y aquellos que vienen de camino, bendícelo también, Señor. En el nombre de Jesús, amén.